¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Matriz de Opinión. El día de hoy tenemos el gusto de contar con dos colaboradores habituales del canal, Ramiro Mendoza de Gonzalo Dinamarca, así como Alejandro Quito Gabón a los controles. Y bueno, vamos a estar tratando lo que es la cuestión de este conflicto muy reciente que se viene desarrollando entre Afganistán y Pakistán. Un conflicto reciente, si lo vemos en digamos, el posicionamiento belicoso de ambos estados en los últimos días, en las últimas semanas, tal vez lo puedo extender un poquito más en el tiempo, pero que sin dudas tiene una base histórica muy importante que viene de tiempos coloniales, ¿no? De lo que era el Raj británico extendido y demás posiciones entre grandes potencias europeas, ¿no? Y las divisiones que se hicieron posteriormente a la descolonización. Y en relación a esto, lo que le quiero consultar en primer lugar a Ramiro Mendoza es si el conflicto entre Afganistán y Pakistán está transversalmente marcado por lo que es la línea Durán de esta división colonial que hizo en su momento el Imperio Británico y también lo que significó la división en dos estados distintos de lo que es la etnia Pashtun y este reclamo por la creación de un Pashtunistán, podríamos llamarlo así. Ramiro, te escuchamos. Bueno, hola Francisco, muchas gracias por el paso y muchas gracias por permitirme estar de vuelta acá hablando de matriz de opinión. Eh, Claramente esta situación, este nuevo conflicto, nuevo entre comillas, está atravesado por esta cuestión de este límite, ¿no? De la línea Durán, establecida en finales del siglo XIX, ¿no? 1894, 1800, fines de ese siglo. Establecida de manera unilateral por los británicos, divide la región del Pastún, como vos bien decías, en dos. Por un lado queda lo que es correspondiente a lo que actualmente conocemos como Afganistán, y por el otro a lo que en ese momento era el Raj británico, actual Pakistán. Lo que provoca esta división es la separación de familias. Tanto hablamos en su momento, se habló en su momento del muro de Berlín que dividió a los alemanes, o la división de Corea en dos, en el norte y en el sur. Bueno, esto es algo similar. Este, Además de que se trató de forzar, nunca se terminó de generar una suerte de identidad nacional entre estas dos partes, entre estos dos países. Eh, para Afganistán, para los talibanes en el gobierno, la cuestión del límite con Pakistán es algo que está muy presente y con varios conflictos. Las cuestiones que no se lograron resolver en el pasado vuelven a salir a flote como reclamos, como oportunidades para algunos actores, y no pasa desapercibido para los talibanes. Hay que considerar que actualmente en Afganistán los pastunes representan aproximadamente un 40-42% de la población. Si ellos lograran sumar a las restantes poblaciones pastunes que habitan en Pakistán, estaríamos hablando que la población probablemente se estaría subiendo a un 60-70%, lo cual le daría una mayoría en términos étnicos. El resto de Afganistán tenemos que considerar que están habitadas por por azaríes, por tucomanos, por baluches, por un montón más. Pero los principales, que son también los talibanes, son los pastunes. En ese sentido, no podemos evitar prestar atención a esto. Por el lado de Pakistán, que vienen de hace varios años en situación conflictiva, este conflicto con Afganistán es algo que resulta relativamente sorpresivo. Afganistán, como bien se lo conoce, es el cementerio de los imperios. Tanto el Imperio Ruso, zarista, como la Unión Soviética, como el Imperio Británico y como los Estados Unidos más recientemente, han caído y nunca han podido persistir en el territorio por bastante tiempo. Si lo han logrado avanzar, se han tenido que retirar de manera estrepitosa y suponiendo por lo general una humillación para estas naciones. El caso de Pakistán con los talibanes, con Afganistán, se remonta a los años de la guerra con la Unión Soviética. Pakistán, junto con la CIA, apoyaron la formación de los talibanes, financiaron y entrenaron, con la esperanza principalmente de lograr establecer en Pakistán un gobierno más afín a sus intereses que a los de Nueva Delhi y de la India. Lo que ha ocurrido con la retirada en el 2021 de Estados Unidos fue todo lo contrario a lo que se esperaba en Islamabad. En un principio se festejó el ascenso de los talibanes y la retirada de Estados Unidos, pensando que iban a contar con un nuevo aliado en la región, y ocurrió todo lo contrario. La India supo leer la situación, estresó
sus brazos, empezó a establecer relaciones, abrió embajadas, invirtió en el país y Pakistán no logró esto. De hecho, todo lo contrario. Se ha visto como grupos de corte eh, supremacista, ¿sí? Talibanes, de todo tipo terroristas, han aprovechado la situación de en Afganistán para establecer bases y poder lanzar ataques sobre Pakistán. Este conflicto actual responde principalmente a esta cuestión. Por el lado de Pakistán, en respuesta a estos grupos terroristas que atacan su territorio, y por el lado de Afganistán, una respuesta a esta línea y este límite que se le fue impuesto hace tantos años ya. Muy bien, Ramiro, clarísimo como siempre. Y justamente tomando esto último que planteás de un aliado pakistaní, que bueno, justamente Pakistán ayudó a formar, como es el actual gobierno talibán en Kabul, va mi pregunta para Gonzalo Dinamarca, que le doy la bienvenida a Madrid de Opinión, nuevamente un colaborador habitual. Y justamente, Gonzalo, lo que te quiero preguntar es si estamos ante una ruptura entre antiguos aliados estratégicos, tal vez justamente un aliado menor en su momento que ascendió y actualmente está en el poder en Afganistán, como son ese grupo talibán, o es una renegociación violenta de los términos del acuerdo que podrían haber alcanzado. Gonzalo, te escuchamos. Hola Francisco, hola comunidad, gracias a todos por invitarme. Bien, en este caso yo lo vería más como una renegociación, se podría decir, más que una renegociación sin fin, por supuesto. Esto estamos hablando de dos actores muy distintos, con dos esencias completamente muy distintas. Por supuesto, Pakistán, que tiene un gobierno nacional estructurado, un ejército con historia en el pasado, con una doctrina militar fija, y por otro lado tenemos a los talibanes, que es una doctrina prácticamente nueva la que están manejando, el armamento que tienen, que es de importancia, por así decirlo, es lo que dejó Estados Unidos a propósito, pero sin embargo la estrategia que ellos siguen manejando es otra, son completamente descentralizados. Por ejemplo, en estos ataques que han cometido estaban completamente descentralizados, es decir, que la comunicación directa entre el mando del gobierno talibán con los que llevaron a cabo el ataque no tenían comunicación hace un día aproximadamente, un día, 2 días no tenían comunicación, es decir, que esto fue planificado con anterioridad. Sin embargo, una confrontación que podamos decir que es definitiva es poco creíble, dado el pasado que tienen en conjunto, además por las típicas amenazas que tienen ellos en conjunto. Hay un movimiento dentro de Pakistán que se llama ISI, es un movimiento terrorista, igual se formó igual que los talibanes, que tienen la esencia talibán, que se puede decir que son guerrilleros exiliados, pero que se encuentran dentro de Pakistán y luchan también a veces dentro de la frontera de Afganistán, que es un movimiento que es distinto al talibán que conocemos nosotros. El talibán lo que busca es llevar las ideas extremistas musulmanas a todo el mundo. En cambio, el ISI, que es ISI, no ISIS, por si alguno escuchó un poco mal, tiene una doctrina diferente. También plantea una doctrina extremista islámica, pero ellos solamente plantean aplicarla dentro de lo que es Afganistán. Y tiene una doctrina más nacionalista, por así decirlo, en cual luchan con los afganos talibanes. Los reclamos afganos es que los talibanes le reclaman a Pakistán que ellos son quienes lo están resguardando al ISI, mientras que ellos dicen que no es así. Y acá también tenemos la cuestión al revés, que el TPP está siendo protegido y financiado por los talibanes, mientras que los talibanes dicen que no, pero bueno, hay mil pruebas que sí. Este conflicto, por supuesto, en este caso, no va a tener una ruptura directa, dado que ambos tienen relativamente proxies que son del interés del uno y del otro, pero también porque no hay una realidad en que sea una ruptura definitiva, dado que los dos tienen doctrinas militares completamente distintas, por lo cual una guerra total sería imposible. Por lo tanto, también la forma de gobierno de ambos es completamente distinta. Por lo tanto, al ser más descentralizado el gobierno talibán, las negociaciones se pueden retomar nuevamente con un nuevo liderazgo. De esta forma, bueno, una ruptura definitiva no es, pero sí va a ser un conflicto que va a llevar a un largo plazo, por lo menos, hasta que la situación se tranquilice. Como veían en mis anteriores, el aumento de homicidios y asesinatos a mano del movimiento terrorista dentro de Pakistán aumentó muchísimo. Entonces, bueno, esa va a ser una cuestión que se va a mantener muy presente y que, bueno, actores como India e Irán van a ser muy importantes para ver cómo continuará toda esta disputa. Muy bien, Gonzalo, y justamente uniendo con esto último que planteás, esta visión al futuro del conflicto, esta pregunta va dirigida a los dos. En primer lugar, a Ramiro, que en los próximos, tal vez,
planteemos un escenario en lo que son términos de política internacional a mediano plazo, ¿no? Para no hablar de la inmediatez. ¿Ves una escalada del conflicto en términos interestatales, considerando las diferencias entre el ejército de las Fuerzas Armadas pakistaníes, que son unas Fuerzas Armadas ya que tienen una base mucho más sólida, distinto tipo de armamento, el cual puede responder en todas las ramas, más allá del armamento nuclear, ¿no? Que, como ha demostrado el conflicto ruso-ucraniano, es más un factor de intimidación que de uso real que podríamos plantear, ¿no? Más allá de la existencia de armas atómicas tácticas, pero bueno, descartando esa cuestión. ¿Ves una escalada en un conflicto interestatal abierto o tal vez pequeñas riñas fronterizas, ataques puntuales, digamos una conflictividad administrada? ¿Cómo ves esta situación, Ramiro? Bueno, primero voy a ser capaz de algunas como referencias para poder plantear esto. En términos de poder definir qué podría llegar a ocurrir, qué podría pasar, creo que uno de los mejores ejemplos para poder, cuando se habla de estas cuestiones, para poder pensar es tomar el caso de Siria. Una guerra civil que duró una década y que en menos de una semana se terminó. De la nada cayó el gobierno de Assad. Eso nos demuestra que es muy difícil poder predecir, ¿no? Cómo van a ser los resultados. Eso por un lado. Y por el otro, respecto a esto que bien planteabas, que bien decías vos, y también, bueno, que remarcaba un poco Gonzalo, la cuestión del factor de las armas nucleares. Digo, Afganistán es un país que tiene bastante experiencia lidiando con países con armas nucleares. Sobre todo con dos muy particulares, como son la Unión Soviética, fue la Unión Soviética, y como lo son los Estados Unidos. Dicho esto, yo creo que el conflicto va a bajar en su intensidad. Van a seguir habiendo escaramuzas, intercambios de fuego en la frontera. No creo que sea algo que se vaya a resolver en el largo plazo, pero tampoco creo que vaya a escalar mucho más. Yo creo que las repercusiones de este conflicto pueden impactar más en torno al interés que puedan tener distintos actores en la región, potencias o propios de la región. Pienso, por ejemplo, en China, ¿no? En las inversiones que tiene puestas específicamente en esta región, con gran actividad de grupos terroristas, como bien dijo Gonzalo, el TTP, tenemos el Ejército de Liberación de Baluchistán, que es otro tema distinto. Hay varios actores. Pakistán es un país bastante inestable hace varios años. Recordemos que su político más popular y aquel que tiene mayor apoyo, que es Imran Khan, está preso hace varios años ya, y la actual persona que detenta el poder ejecutivo, que es un dictador, Asim Munir, logró adquirir, digamos, tener este estatus de dictador a fines del año pasado, ¿sí? A Pakistán, o sobre todo a la cúpula militar y política de Pakistán, le viene bien este conflicto para poder justificar su posición ahí, para evitar que la gente pueda prestar atención a la crisis económica que están sufriendo. Pero no pueden prolongarlo por mucho más tiempo, ya que esto traería inevitablemente consecuencias para el gobierno actual. Dudo mucho que la gente pueda estar a favor durante mucho tiempo de este conflicto. Y además Afganistán es un país que, los talibanes específicamente, son un grupo que tiene mucha experiencia en llevar adelante guerras prolongadas y que desgasten a sus enemigos. Yo no creo que ellos tengan la menor intención de aminorar sus respuestas y tampoco creo que tengan miedo de que puedan ingresar en su territorio. De hecho, creo que lo que deben estar esperando es a que Pakistán intente ingresar para llevar adelante una guerra de guerrillas. Más allá de eso, también sería interesante ver qué puede pasar con Irán, que es el otro país que comparte frontera con ellos dos, que actualmente está bastante complicado, que no sabremos qué ocurrirá, si Estados Unidos va a intervenir en el país, si no. Pero para ir cerrando y hacerlo resumido, yo creo que esto va a persistir en menor intensidad y que no va a escalar una guerra a nivel interestatal como podríamos haber visto en el caso de Ucrania, por ejemplo. Muy bien, Ramiro, clarísimo. Y le extiendo la misma pregunta a Gonzalo, si bueno, ve una escalada hacia un conflicto interestatal o esta convivencia conflictiva administrada, por acuñar un término. Y también, bueno, si esto puede ser, esta conflictividad sea interestatal, ahí lo sería claramente, o en esta conflictividad administrada, un factor de desestabilización regional, ¿no? Considerando que Ramiro mencionó el rol de otros actores involucrados. ¿Gonzalo?
Bien, coincido perfectamente con Ramiro. Justamente esto no va a ser un conflicto entre dos estados porque justamente los talibanes no son un gobierno concentrado, ahora están aprendiendo lo que es administrar una región, un país, una ciudad, un pueblo desde una casa de gobierno. Recién saben lo que es instalarse y no estar metido en una pequeña cueva, metido bajo un túnel y demás. Así que recién están aprendiendo eso. Y por otro lado, la amenaza, justamente como decía Ramiro, es para lo que sería Pakistán en el caso de que se lleve a cabo una avanzada completa de terroristas kamikazes, por así decirlo, dentro del territorio pakistaní, que es mucho más civilizado, por así decirlo, donde hay mayor concentración de población en las ciudades y un modo de vida distinto a lo que se maneja en Afganistán, que prácticamente están hace como 40 años y más. Si no es guerra contra potencias extranjeras, están en guerra entre diferentes grupos dentro de la nación. Por lo tanto, una guerra prolongada es lo que ocurriría. Sin embargo, al nivel de Estado contra Estado eso no ocurriría, sino simplemente lo que ha estado ocurriendo hasta el momento, que son diferentes ataques y respuestas, o cuando a veces se cruzan la línea, como pasó ahora con una cantidad de número importante de asesinatos por ataques terroristas y una respuesta por parte de Pakistán. Pero sí también hay que tener en cuenta, como también dijo Ramiro, los actores de alrededor. Hay que ver cómo se sigue comportando India, si no termina insistiendo un poco más en su contrapeso contra Pakistán con la frontera justamente con Afganistán. En el caso iraní también es un caso particular porque a Irán no le conviene, ahora prácticamente estaría rodeado, si aumenta la tensión en la región, estaría completamente rodeado en sus fronteras con conflictos y un desbordamiento de sus capacidades que no la dispone de ninguna manera. Y por otro lado, habría que analizar, además de China con su ruta, que también es una cuestión muy importante, es analizar qué quiere Estados Unidos. No hay que olvidar que hace un par de meses, si no me equivoco, en diciembre, justamente Donald Trump dijo, insistió y amenazó un poco también al gobierno talibán de que quieren recuperar la base aérea de Bagram, que es la base principal para mantener el control y vigilancia dentro del centro de Asia y también vigilar a China. El armamento que dejó justamente Estados Unidos fue intencional, no fue armamento crucial o determinante, pero sí una cantidad de armas muy importante y con munición bastante interesante para poder generar un caos dentro de la región en caso que sea necesario. De esta forma tenemos, en este caso Irán, es la que mayor peligra en esta situación, por tanto hay que prestar un poco de atención en lo que está haciendo en Afganistán y a qué intereses le están sirviendo. Por lo que se ve más a un interés que le está sirviendo a los Estados Unidos que a los países de la región. Por lo tanto, bueno, habría que ver cómo sigue evaluando, pero por supuesto, una lucha entre Estado y Estado es imposible, simplemente se va a reducir a un tiempo muy prolongado en enfrentamiento entre ambas fronteras y, bueno, ataques terroristas lamentablemente en ambas fronteras por los grupos que financian cada uno. Muy bien, Gonzalo, también clarísimo. Estoy muy satisfecho con la intervención de ambos, un análisis preciso, incisivo, muy claro, me parece, para el público que nos está viendo a través de YouTube y a través de otras redes sociales donde se publica el contenido en sus distintas formas. Así, bueno, en primer lugar agradecerles y también quedaremos a la expectativa con este conflicto que está en desarrollo en esta faceta actual. Y también se plantea la incógnita, ¿no? De no si habrá más violencia entre Pakistán y Afganistán, sino en qué forma y también si puede haber una coexistencia más allá de las escaramuzas fronterizas que no desestabiliza la región. Pero bueno, quiero agradecerle a los invitados, quiero agradecerle a Alejandro Quito Gabona de los controles y bueno, también a todos los que nos están mirando y bueno, invitarlos a dejar un like, suscribirse, algún comentario, alguna propuesta para un próximo video. Y bueno, sin más, les habla Francisco Muraglia y les agradezco de Madrid de Opinión. Muchas gracias.